debería hablar en lenguas después de la llenura inicial. Esa es la temática, ¿verdad? Vamos entonces a leer la palabra ahí sentados, porque yo quiero que usted la dijera ahí donde está. Primera de Corintios 14:34. Primera de Corintios 14:34. Saludo para todos. Bueno, está tan emocionado de decir lo que iba a decir que ni los había saludado. Pero de verdad es que, mire, la etapa de la juventud en la iglesia es una de las más hermosas, si no la mejor. Claro, la niñez también, pero la juventud y Dios nunca, el único viejo que Dios llamó fue, oh, hermana Patricia, no la había visto, compañía, me alegra saludarle. El único viejo que Dios llamó fue Abraham. Del resto, usted mira toda la historia de la Biblia y han sido jóvenes. Y repito, el asunto del Espíritu Santo no tiene amigos tanto, y tiene enemigos, pero son de nosotros mismos, eso no es de afuera, es de adentro. Pero entonces ahí es donde tenemos que permanecer. Y Dios no llamó a los viejos, llamó al único fue Abraham, del resto todos han sido jóvenes. Y le puedo hacer una historia brevemente y verá. Daniel, joven. Los amigos de Daniel, jóvenes. José, joven. David, joven. Y mire que el joven tiene una característica, me disculpa pastor que todavía no empezó a predicar, pero una de las características es que el joven eh, tiende a ser atrevido, lanzado. Es que a ustedes no les parece, mire, todos, porque es que el joven debe de atreverse y los que no se han atrevido, atrévanse. Mire, todos están en plan de batalla, sale Goliat y todo el mundo corre. Y parece que David era precoz, David era como arrebatado y como todo acelerado. Y cuando yo, deme un hombre, dijo yo, como que dice yo, este lo comemos rápido, acabamos con él. Y era un jovencito. Mostró el valor que no mostraron los viejos. Bueno, sigamos porque si no yo me pongo a predicar otra cosa ahí. Dice la Biblia, hola campeón. Dice la Biblia, Primera de Corintios 14:34 al 40. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar. ¿Y qué? Y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, vamos a hacer una introducción. Voy a tratar es que yo digo que me voy a tratar de calmar a veces, pero esta vez sí, ¿para qué? Porque yo quiero que esto le quede en la cabeza. Vamos a mirar del por qué se escribió la carta, sobre todo el capítulo 14. No se olvide del tema, se debería hablar en lengua después de la llenura inicial. Entonces, hay personas que están acostumbradas a citar algunos pasajes de la Biblia cuando en la liturgia o en el desarrollo del culto se dan cosas que a ellos no les agradan. Entonces se usan textos y con esos textos tienen la tendencia como a opacar a la persona, frenarla. Entonces los textos los sacan del contexto y lo aplican donde no tienen que aplicarlo. Entonces, vamos a mirar qué es lo que realmente pasa. ¿Por qué cita el texto, las mujeres callen en las congregaciones? Eso nos está revelando
la razón por la cual el apóstol Pablo envía la carta y especialmente este capítulo 14 a los Corintios. El asunto era que en el desarrollo del culto, las hermanas interrumpían, preguntaban y se levantaban y no dejaban que el culto tuviera su curso. Parece que eran muy aceleradas. Entonces estaban causando, el culto no estaba teniendo el desarrollo que debería de tener. Ellas estaban impidiendo con su actitud, aunque no era mala de pronto, pero no era bien. Entonces ellas empezaron a interrumpir. Puede ser que hayan tratado de enseñar o dar alguna opinión. Entonces el apóstol dice, no se ve como muy decoroso que una mujer, es indecoroso que hable en la congregación, pero no es que hable o que predique, es que era la forma como se estaba dando la situación. Entonces impedían y causaban unos trastornos. Se estaba formando un desorden. Aparte de eso, se presentaba una problemática y la problemática era sobre el hablar en lenguas. Recuerde que había una cantidad de problemas en Corinto. En Corinto había el problema del partidismo. Es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo dice, no, no, venga, es que aquí no es que yo soy de este y yo soy de aquello. Es que esta es la escuela de tal. No, no, no. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ni el que siembra es algo, ni el que, sino Dios que da el crecimiento. El partidismo, aparte del partidismo, había también el incesto. Un muchacho se enamoró de la mamá del papá, de la madrastra. Entonces Pablo está colocando en orden una gran cantidad de problemas que se presentan en Corinto. Entre esto, el desorden del culto. Y él más adelante dice, no permito que la mujer enseñe al varón. Porque había un problema de no guardar el rol. ¿Sí me hago entender? Bueno, creo que los solteros no entienden, tengo que explicarle. Cuando hoy el feminismo hoy en día quiere permear las iglesias y algunas hermanas se han dejado afectar y no se controlan. Entonces el feminismo lo que propende es a generar una lucha contra la masculinidad, porque el masculino ha maltratado mal a la mujer en algunos casos, eso no es mentiras, pero entonces la mujer ha salido como en defensa, pero se ha exagerado. Igual, eso no se ve bien, pero entonces cuando ya se llega a la iglesia, viene la competencia. ¿Quién es la que más? Pues no, yo también tengo derecho y si yo trabajo y yo gano más, usted se calla. Pero cuando hablamos del rol, si la mujer cumple su rol y el hombre cumple su rol, no tenemos problemas. Porque Dios nos asignó a cada uno un rol. Pero allá en Corinto estaban desbordándose. Entonces Pablo dice, no, no, venga, vamos a ordenar esto. Pregunten en las casas a sus maridos. Pero aquí no me van a formar este desorden. Por eso es que él dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué dice eso? Porque también había una competencia de quién era el que más hablaba en lenguas. Entonces Pablo dice, no, venga, vamos a ordenar. Cuando Pablo empieza a hablar de los dones, si ordenamos esto, vamos a ser más efectivos en el uso de los dones. ¿Me dice entender? Entonces, es lo que está ordenando para que sea más efectivo. Porque mire que él dice que sea por turno. Porque si de pronto alguien profetizaba, el otro quería adelantarse y dice, no, venga. El espíritu de los profetas está sujeto. Dios es Dios de orden. Pero mire que él dice una palabra. O sea que él no está atacando el hablar en lenguas. Porque él dice, y no impidáis el hablar en lenguas. En otras palabras, no prohíban que se hable en lenguas. No sé si pueden, cualquier cosa que no les quede claro o terminado, podemos hablar. Entonces,
Lo que Pablo está haciendo es eso. Porque cuando usted tiene el conocimiento, usted va a ser más efectivo en dar en el blanco con el don que Dios le ha dado. Pero si no, entonces no va a haber efectividad. ¿Por qué? Porque usted le va a dar rienda suelta. El hecho de que una persona, hay personas que pueden cometer un error, pero eso no supone pecado, sino que es tanta la emoción que se desborda. Pero no, cuando le damos el control, o no es que vamos a controlar al espíritu, no, no. Pero para la efectividad de los dones, entonces la madurez nos va a llevar a ser efectivos y vamos a dar en el blanco. Entonces, no está atacando él el hablar en lenguas. No, porque él dice, y no impidáis, no prohíban el hablar en lengua. Entonces, les hice este historial para ahora sí entrar a nuestro tema, pero era necesario. Lo primero que debemos solucionar es el uso constante y repetitivo cuando nos referimos a las lenguas. Por decir algo, uno se encuentra a un hermano y el hermano dice, hermano, no, es que yo todavía no he hablado en lenguas. Suponiendo que ya tiene el Espíritu Santo, pero que falta es confirmarlo. Hermano, no, es que yo todavía no he hablado en lengua. Dicho de otra manera, yo tengo al Espíritu, pero falta es confirmarlo. Esa doctrina de la confirmación, eso no existe. Eso no es. Aleluya. Y solamente falta la confirmación. Nos encontramos con hermanos que dicen, todavía no he hablado en lenguas. Es entonces cuando tenemos que aterrizarnos y dejar de usar analogías y remitirnos directamente a las escrituras. Ahora, mire, las lenguas no son el Espíritu Santo. Las lenguas no son el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos hace hablar en lenguas. Si usted no define eso, pero entonces, ¿de dónde viene la problemática? Bueno, aquí, si toco puntos sensibles, igual. Yo estoy acostumbrado ya. Pero mire, tenemos que saber usar el término la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso ha generado no digerirlo bien. Entonces cuando dice, hermano, no he hablado en lenguas todavía, pero falta confirmarlo. No, es que hermano, el Espíritu Santo está haciendo la obra en mí y de principio a fin. Pero hey, hay que ubicar eso. Hay que ubicar eso. Porque es que el Espíritu no obra en la vida de la persona si es que usted no le permite a él que obre. Es que el Espíritu Santo no va a entrar a la fuerza, no te va a violentar. Entonces no le demos la carga y la responsabilidad al Espíritu de cosas que usted y yo tenemos que hacer. Ejemplo, ¿quién tiene que avivarlo? ¿Usted, el Espíritu Santo o usted? Exacto. Se lo voy a interpretar de una manera coloquial. Cuando Pablo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está ¿dónde? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Timoteo, mira, tú tienes un fuego metido allá en tu corazón, pero lo has dejado apagar y hay cenizas que lo están cubriendo. Sopla para que salgan las cenizas y el fuego vuelva a arder. Eso es lo que te dice en el griego. Aviva. ¿Quién lo tiene que avivar? Usted. Porque es usted el que debe de decidir en qué dimensión, si es que el agua le llega a los tobillos o le llega o se va a sumergir en el agua. Usted tiene la medida, no Dios. Porque Dios le está diciendo, venga que yo le tengo un río para que usted entre. ¿Listo? Bueno. Entonces, hay una doctrina que se está suponiendo, y por eso, por usar el término la obra del Espíritu, hay predicadores nuestros que dicen, no, es que usted se bautizó y usted ya tiene el Espíritu, porque y mire la analogía.
Si yo no me especifico bien, por favor, nos sentamos o le pregunta a ellos y me remiten la pregunta. Me decía alguien, hermano, Jesús es el Espíritu. Dije yo, amén. Y si Jesús es el Espíritu y yo ya recibí a Jesús, ya tengo al Espíritu. Pero esa analogía no es la correcta. Jesús es el Espíritu. Pero aceptarlo o recibirlo no quiere decir que ya fue lleno del Espíritu Santo. No, son experiencias. Es que la Biblia está presentando el orden diferente. Y ahí es donde se pegan. No, es que no he hablado en lenguas, porque suponen que ya lo tiene, porque si recibí a Jesús ya tengo al Espíritu. Pero no, el orden de la Biblia es, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, futuro próximo, recibiréis. Pero mire cómo se nos mete en la analogía. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Y quién es Dios? El Espíritu. ¿Y usted recibió a Dios? Sí, lo recibí. Entonces ya tiene el Espíritu, solamente falta hablar en lengua. Pero eso es trinitario. Eso no es doctrina apostólica. No es doctrina apostólica. La evidencia de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Ese es el modelo de todos los tiempos. No hay otro. Ahora, hermano, pero si ya recibí a Jesús y todo esto, leemos, ¿pueden proyectar? Hechos capítulo 8, verso 14. Si me pueden proyectar, el secretario allá. Quien esté ahí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, oiga bien, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, ¿qué pasó? ¿Para qué oraron? Pero ya no habían recibido la palabra. Entonces, ¿por qué decimos? Mire, hay cosas que están en la Biblia, sino que la gente quiere argumentar y confundir. Pero mire, el 14 dice, Samaria había recibido la palabra, pero cuando los discípulos se dieron cuenta, ya habían sido bautizados. Entonces vamos a suponer, Samaria ha creído en el Señor. Mire lo importante que es el Espíritu Santo. ¿Por qué mandaron a Pedro y a Juan? Porque dice el versículo 15, cuando oyeron los apóstoles, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran o recibiesen el Espíritu Santo. El 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y continúen el 17. Entonces les imponían las manos y recibían. Cuando invitan acá al altar es para ministrarte, porque el Espíritu Santo se da por la imposición de manos. Pero el problema es que a veces uno tiene que rogarle a la gente que venga para acá. Y hermano, no. Es que a veces, ¿por qué los invitamos ahora? ¿Por qué? Porque es que hay muchos y uno tiene que moverse, pero tiene que haber una actitud. Y mire, lo que le impactó a Simón no fue tanto los milagros. Y Simón era un hombre que le gustaba la fama, pero lo que le impactó no fue los milagros. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pero yo quiero detenerme allí. Cuando vio Simón, es decir, que Simón ve que le están poniendo las manos
a los hermanos de Samaria y ellos quedan bajo el efecto de algo y hay una reacción. Porque ¿cómo va a ver él? ¿Cómo se va a dar cuenta que están llenos del Espíritu Santo? Simón vio una reacción y hoy quiere que la gente esté tranquila. No. Mira, cuando el Espíritu Santo llega, no se queda quieto nadie. Nadie. Amén. Entonces, hermano, lo que le impactó a Simón fue la llenura del Espíritu Santo. Y esta se evidencia con el hablar en nuevas lenguas. Porque Simón, mire que Simón dijo, wow, qué poder. Porque él dijo, ¿cuánto vale ese poder? Yo quiero eso. Porque él, mire que le dio más relevancia que los milagros. Porque hermano, ver levantar un paralítico o resucitar un muerto es cosa grande. Pero a Simón no le importó eso. Dijo, no, poner las manos, tocar y que sea, no, esto es grande. Entonces me imagino que todos los samaritanos quedaron bajo el poder del Espíritu Santo y eso le impactó a Simón. Entonces sigamos. Hablando entonces de las lenguas, entonces vamos a explicar lo que esto significa. No podemos desconocer que en nuestros días se han presentado abusos y desórdenes con relación al uso de los dones espirituales. Claro, se ha presentado abusos. Y sobre todo con el don de lenguas, que es muy común entre nosotros. Pero eso no constituye una regla, ni mucho menos un sustituto para abandonar la práctica del hablar en lenguas. Es que aquí no está prohibiendo. Es más, Pablo dice, no impidan. Pero él lo dice porque ya había colocado las bases de la razón del problema que se estaba presentando. No impidan el hablar en lenguas. Aleluya. Escuché a alguien decir por ahí, porque el don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas sobre todo, ha causado mucha incomodidad a muchos. De tal manera que utilizan estas expresiones. Es que nosotros nos hemos vuelto lengüeros. Eso es desagradable. Porque el que nos hace hablar en lenguas es el Espíritu Santo. Y vea, yo le voy a decir algo. Usted puede criticarme las veces que quiera, pero las veces que el Espíritu me ponga a hablar en lengua, a mí no me importa lo que usted piense. Porque ahora vamos a meternos allá. Entonces, esas palabras causan una situación complicada. Algunos por corregir algunas cosas que sí se han presentado, pero sin embargo están lesionando el cuerpo de Cristo. Porque por tratar de corregir no lo han hecho correctamente y están lesionando el cuerpo de Cristo. Y muchos hermanos se han visto reprimidos. Por eso usted no debe escuchar todo lo que escucha en las redes. Porque si una persona no es pentecostal, hablando en el asunto de experiencia, no denominacional, sino experiencia, porque ser pentecostal es una experiencia, no es una denominación, es una experiencia. Usted se pone a escuchar a gente que no sabe de esto, ella te va a confundir. Ahora, si yo oigo a alguien que se dice ser apostólico pentecostal y que venga a hablar en contra de lo que nos ha caracterizado, yo dudo de esa persona, digo, o está mal, o ha contristado esto, o no sé qué ha pasado en la vida. Pero es imposible que una persona que haya tenido esta vivencia venga a estar en contra de ella. Es imposible. Entonces, hermanos, tratan de reprimir a las personas y las personas se reprimen. Hermano, es que yo no hablo en lengua porque es que a mi pastor no le gusta. Bueno, pero de verdad, si usted es mi pastor y Dios me mueve, vea, usted va a tener que meterse en problemas o me va a tener que echar de la iglesia. Pero si usted me echa, yo soy como las cucarachas, voy para adentro. Porque la iglesia no es de nadie, tiene un Dios. Entonces, hermanos, te van a reprimir
y te pueden usar la Biblia, pero tú lo que tienes que mirar es, bueno, ¿y cuál es esa experiencia, esa vivencia que tú tienes? ¿Es que es real o no es real? Y si es real, ¿por qué otro va a definir qué es lo que tú tienes que hacer? No quiere decir que no vamos a recibir corrección si estamos exagerando en alguna situación. Pero no, 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 no. Esto del espíritu es un asunto bastante extraordinario. Algunos dicen que no es necesario y van más allá cuando predican que cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ya tiene el Espíritu Santo. Ya lo explicamos. Recordemos que las cosas que sucedieron al interior de la iglesia cambiaron su origen el ser original. Entonces, cuando hablamos de las lenguas, vamos a entrar ya en las lenguas porque es hasta las 2:30. Pero mire, ¿es necesario hablar en lenguas? Yo diría, no pensemos tanto en el hablar en lenguas, sino en la llenura del Espíritu. Pero si hablamos de que las lenguas tienen que ser después, yo creo que sí, porque entre otras cosas hay que anhelar los dones. Pero te voy a explicar qué sucede cuando una persona habla en lenguas y eso te va a dar respuesta al interrogante. El Espíritu Santo viene una sola vez, no viene dos veces. Cuando el Espíritu Santo vino una sola vez a la vida suya. Sí cae en los que aún no lo han recibido, pero a la vida suya llegó una sola vez y se quedó. Está ahí. Pastor, y cuando yo siento bendición, bueno, ahí es donde entramos. Cuando hay la manifestación, es de adentro hacia afuera, porque Él está allí. ¿Por qué hablas en lengua? El Espíritu Santo está en ti. ¿Alguien ha visto alguna vez algún corto? Cuando usted une varios cables, se produce una explosión, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a irse liberando en la vida suya, porque estás adorando, porque estás cantando, porque la palabra te está llegando y te estás gozando, porque hay una conexión, porque la palabra del Espíritu, y tú empiezas a gozarse, entonces el Espíritu Santo dice, no pues, ¿qué hago aquí? Entonces, el espíritu humano, el normal de nosotros, como estaba muerto y se goza, entonces él percibe la presencia del Espíritu. Y hay una conexión entre el Espíritu nuestro y el Espíritu Santo. Hermano, eso no lo para nadie. Se produce dentro de usted una cosa tan poderosa que la única forma de expresarlo es en lenguas. Entonces, cuando tú hablas en lengua, es el resultado de lo que está pasando dentro de ti. El Espíritu Santo se manifiesta. No que vino, ya está. Entonces te pregunto, ¿será necesario hablar en lengua? Y Pablo dice, no impidan. Porque cuando tú estás hablando en lengua, no hablas a los hombres. Ay, Dios mío. Oiga, esa palabra, hermano. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, hermano, es que yo no me preocupo por hablar en lengua? Entonces usted no sabe de lo que se está perdiendo. Por favor, estamos hablando de algo sublime. Le voy a explicar algo. El problema de nosotros es como estamos acostumbrados al don de lengua normal. Entonces ya la gente se va acostumbrando. Pero mire, hermanos, llegó un momento en la iglesia cuando alguien era lleno del Espíritu Santo, hermano, eso había una alegría en todo el mundo. Pero a mí me sorprende que hoy en día alguien se llena del Espíritu Santo y la gente se queda como que no ha pasado nada. Eso es lo que está matando. Mire, por eso hoy tenemos, voy a tener que decirlo, yo también pastor entre ellos, tenemos pastores secos. Se creen maestros y no saben, bueno. Pero hermanos, si no hay presencia de Dios, yo puedo prepararte un sermón cargado de elocuencia retórica, la que quieras. Pero si no hay unción,
serán palabras vacías. Entonces, cuando alguien se llena del Espíritu Santo, hermano, es Dios. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pero tú no entiendes, pero el espíritu tuyo que entra en conexión con el Espíritu Santo, tú empiezas a hablar en lenguas porque el Espíritu produce que tu cuerpo, que es templo del Espíritu, entre en esa conexión y empiezas a hablar. Entonces, cuando tú no sabes orar, hay alguien que está intercediendo. Oh, alguien entendió eso. Hay alguien que está intercediendo. Y dice la Biblia, no entendemos a veces la intención, pero hay un espíritu en nosotros que empieza como a hablar, a interactuar con Dios, y el espíritu intercede por nosotros. Es decir, como que él hace esa conexión directa y habla por nosotros, como dice, hey, David necesita esto. Y empieza, oiga, Dios es tremendo. Intercede por nosotros. Si esto lo entiendes, no vas a estar pensando, hermano, es que yo no he hablado en lengua. No, vas a procurar en adorar a Dios y vas a sentir el deseo de decir, no, Señor. Vas a cambiar tu oración. Dice, no, yo no pensé que esto era tan grande. No, yo quiero eso. Y eso te va a llevar. Yo estaba sorprendido anoche. Estos días he estado sorprendido. Gracias por invitarme. Me he renovado. Oiga, y les voy a confesar algo. He hablado unas lenguas que no las hablaba. Me pasó aquí. Y cuando yo estaba ministrando a alguien y yo ¿por qué estoy hablando de estas lenguas? Dije, no, esto aquí está lleno. Y seguía poniendo más. ¿Ah? Quiere decir que Dios nos está renovando. Oh, Habashandara Babasaya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. ¿Cómo vamos a impedir el hablar en lenguas? Si esto, entonces, hermanos, lo que dice la Biblia, o lo que es la pregunta, ¿se debería hablar en lenguas después de la llenura? Por favor. Ah, hermano, es que yo no tengo el don. Bueno, a veces no es que no tengas el don. De pronto estás reprimido y ya recibiste y te estás conformando. Pero hermano, es que Dios es una fuente inagotable. Y me llama la atención porque Él no habla de riachuelos ni de lagunas. Él dice, correrán ríos. Tú sabes que es un río. Un río fluye. El agua que pasa, el agua que pasó aquí no es la misma que viene allá. Es una renovación constante. Porque Él es inagotable. Oh, aleluya. Él es inagotable. Entonces, esta práctica, mira, voy a decirte algo para que te des cuenta el ataque que ha tenido. Yo leí un libro, creo que era Los Generales de Dios, creo una de las partes, y extracté algunas cosas de el ataque que ha tenido el don de lenguas. El cesacionismo. Pero voy a hablar algunas partes. Mira, este gran acontecimiento, el día de Pentecostés, inquieta a muchos hasta el punto que lo han sometido a investigación. Pero ¿por qué se preocupan tanto por tratar de demostrar? Le voy a contar algo. Eso fue verdad. Una hermana tenía cáncer en el cerebro. Y yo no sé si conozco a la hermana, pero sí, tenía cáncer. Pero John Germán, un muchacho que yo promocioné al ministerio, me iba a mandar el video. Y la hermana tenía cáncer en el cerebro. Cristiana. Y era un cáncer terminal. No podía ir al culto, pero ella dijo, no, yo me voy a mi culto. O como que la iban a visitar. Me excusan si cometo un error no me acuerdo bien. Y el médico la revisó, el neurólogo,
Digo, no, está grave la señora. Pero pasó algo. Cada que la visitaban, ella empezaba a hablar en lenguas y se llenaba de la gloria de Dios. Y hablaba en lengua. Y parece ser que algunos neurólogos hicieron una, no sé si estoy mezclando ambas cosas, un estudio, porque esto ha sido sometido al estudio. ¿Qué sucede cuando una persona, la que va a la iglesia, qué sucede? Oh, por favor. Empezaron a mirar una situación tan agradable y volviéndonos al caso de la hermana, las neuronas empezaron a restaurarse y ella seguía hablando en lengua. Y cuando miraron, hicieron el examen final, había ya como una cicatriz, porque como que hubieran metido un láser, Dios mío bendito, un láser, y era que cuando hablaba en lenguas, se liberaba no sé qué cosa, y Dios hizo la obra, y la que tenía cáncer ya dejó de tener cáncer. Porque había se liberaba algo. Se liberaba algo. Pero mira, esto ha sido sometido a estudios. ¿Pero por qué lo someten a estudio? Y mira lo que han dicho, que las lenguas son un fenómeno de autosugestión. Es decir, que los pastores le decimos a la gente, habla en lengua, entonces la gente no habla en lenguas reales, sino por sugestión. Y por la sugestión es que hablan en lenguas, pero que no hablan lenguas reales. Que las lenguas es uno de los mayores engaños de la historia. Y aquí viene algo repugnante. Que las lenguas es el último vómito de Satanás. Y que las lenguas continuaron hasta que Dios las consideró necesarias. Y que en el movimiento pentecostal son falsas. Son los ataques del diablo. Son ataques del diablo. Pero te voy a decir una cosa, que las lenguas llegaron hasta los apóstoles. Cesacionismo, que ya no hay sanidad divina. Pero en el campamento Emanuel, una joven fue a un campamento, yo hablaba con algunos jóvenes y le contaban, y fueron a un campamento, estábamos allá celebrando el campamento y la hermana abogada, hermana Celeste, me dijo, pastor, ella habló conmigo en el campamento que estuvieron usted tal fecha, ella se había descarriado y se enamoró con un árabe y se fueron al culto, al campamento, pero el árabe estaba ahí y cuando empieza Dios a moverse como Él sabe moverse. Y empezó ese movimiento, porque el problema del pentecostal es que cuando el Espíritu Santo lo coge, eso se alborotan y eso es somos desordenados, pero ricos. Sí, 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 no, eso, ya, amén. No nos digamos mentira, hermano, no nos para nadie. Eso no. Y empezaron a hablar en lengua, hermano, eso era una cosa, y el árabe estaba así. Y cuando salieron del culto, él se quedó viendo a la mujer. Le dijo, dígame, ¿dónde aprendieron a hablar árabe? ¿Árabe? Sí, todos ellos estaban hablando en árabe. Y hablaban de un tal Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Ah? Oh, por Dios. Aleluya. Ey, ¿esa es tu mejor alabanza? Hablaban de un tal Jesús. De un tal Jesús. Él está aquí esta noche, esta tarde. Jesús está aquí esta tarde. Jesús está aquí esta tarde. Oh, por Dios. Aleluya. Tengo solo 8 minutos. Mire, hermano, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted venga al culto, no se siente como esperando un tinto.
Cuando la gente está alabando. Es que hay hermanos que están allí y quieren casi que le digan, ¿me trae una Coca-Cola con palomitas? Y quiere que Dios lo llene. Hermano, cuando Dios se está moviendo, que no me hable nadie. Oh. Aleluya. Que no me hable nadie. Y por eso muchos no son llenos. Y dicen, hermano, ¿será que tengo que hablar en lengua siempre? Pues si quiere no hable, pero yo, no, hermano. No. Usted no se meta en eso conmigo. Es que usted es muy desordenado. Diga lo que quiera. Pero hermano, la presencia de Dios es lo más grande que nos ha podido ocurrir. Alguien alabe el nombre del Señor. Alguien alabe el nombre del Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Termino con esto. Yo fui a predicar a un retiro en Barranquilla y había una cantidad de pastores. Ay, hermano, y yo cometí un error. Y dije, si aquí hay alguien que habla en lengua y a su pastor no le gusta, cambie de congregación. ¿Y qué cree que dijeron los pentecostales? ¡Amén! Dije yo, bueno, no me volvieron a invitar acá. Y no hay problema. Porque esto no lo para nadie. Hermano, esto no lo puede parar nadie. Yo no me imagino un culto apostólico que estén diciendo Jesucristo Dios y usted. Amén. Así es. Jesucristo viene. Amén. Yo no me imagino precisamente que no le va a pasar lo de Eutico. Ay, ¿entendieron? Aquí no venimos a dormirnos. Aquí venimos a darle la gloria. ¿Dije algo? Venimos a darle la gloria al que vive por los siglos. Alguien alabe el nombre del Señor. Alguien alabe el nombre del Señor. Alguien alabe el nombre del Señor. No impida el hablar en lenguas. Amén. No impida. Porque cuando usted habla en lenguas, es Cristo en vosotros. Aleluya. Es Cristo en vosotros. Pura de Pentecostés. Y termino con esto. ¿Sabes por qué a algunos no les gusta el mover de Dios? Porque ellos no quieren que le digan que están ebrios. Pero yo quiero que me critiquen. ¿Me hice entender? Algunos no quieren sufrir las burlas de Pentecostés, pero yo sí quiero sufrirlas. Yo quiero embriagarme de la gloria de Dios. Dije, yo quiero embriagarme de la gloria de Dios. ¿Hay alguien conmigo esta tarde que quiera embriagarse de la gloria de Dios? ¿Hay alguien que quiera darle el aplauso más grande a Dios? ¿Hay alguien que quiere guardar silencio o quiere decirle a Dios que corran los ríos de agua viva? Oh, Samamahandirabasaya. Oh, Sambaramasanda. Y Tarababasaya.